Vamos a empezar con el tema de análisis de rentabilidad y riesgo. El objetivo de esta primera sesión es ver indicadores, flujos que son necesarios para hacer análisis de rentabilidad y riesgo. Luego vamos a hacer otro caso que nos ayudaría a ver la diferencia entre evaluar un proyecto y financiar un proyecto, ¿okay? Que son dos temas distintos. Lo vamos a hacer con ejemplos sencillos, porque en realidad la construcción de flujos complicados o estados financieros, prácticamente los conceptos son los mismos. Para no concentrarnos tanto en el número, sino en los conceptos. ¿Está claro? Bien, vamos a seguir. Este es el caso sobre el cual vamos a desarrollar los principales conceptos. Es una operación sumamente simple. Compramos, digamos, 100 polos, le damos un cierto acabado a través de un contrato de un proceso de acabado y luego lo vendemos. ¿Está claro? Es todo lo que va a hacer en términos de operación. O sea, compramos 100 polos a 10, lo cual establecería, digamos, una inversión de 1.000 en la adquisición del inventario de los polos. Le damos un acabado que nos cuesta 400 y luego al periodo vendemos 100 polos, digamos, a 20 con unos gastos administrativos de 300. Es todo lo que es el proceso, digamos, que tenemos de negocio. En este ejemplo, lo que vamos a establecer son todas las condiciones de cómo analizar rentabilidad, indicadores corto, largo plazo, flujos, etc., ¿no? Solamente con este ejercicio. Entonces, claro, la primera inversión que tenemos que hacer es en la adquisición de los polos por 1.000 más 400 por proceso acabado, lo cual denota una inversión de 1.400. Cuando yo establezco una inversión de 1.400, en este caso ya estoy definiendo el balance general en la parte del activo. O sea, lo que va a reflejar esta inversión es la parte del activo. ¿Cuánto es el activo? Va a ser 1.400, en este caso, las existencias que tenemos, digamos, invertidas en estos polos con los acabados que añaden valor a esas existencias. Y luego vamos a vender a un precio mayor por haber hecho, digamos, tanto la parte de acabado como el servicio de comercialización. Bien. Entonces, vamos a reflejar también que cualquier decisión que tomemos, digamos, en este caso, esta inversión en 1.400, lo que se mide en el tiempo en términos de lo que es, digamos, resultado o rentabilidad, se da a través de lo que es utilidad. ¿Está claro? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, para que se vea este efecto, supongamos que ustedes tienen 1.400 hoy día en liquidez, ¿ok? Y esto lo, digamos, depositan en un banco y la tasa de interés bancaria es 4%. Entonces, al cabo del tiempo, la utilidad, digamos, que refleja esta operación es el 4% de los 1.400, digamos, 4 por 4, 16, 56, digamos. ¿Eso no? Sí, 56. Que son los intereses, ¿está claro? Y tienen los 1.400 además, ¿no es cierto? Ok. Esa operación, ese rendimiento que tenemos, digamos, a nivel del 4%, en lo que refleja inversiones es la utilidad. ¿Está claro? La utilidad es el rendimiento que obtenemos sobre la inversión. En este caso, de 1.400. ¿Está claro? Ese es el concepto. Y eso da nacimiento a los indicadores económicos, financieros, como vamos a ver. Entonces, bajo, digamos, estos datos que vamos a tomar, de comprar 100 polos, vender 100 polos, compramos a 10,
vendemos a 20 a una tasa impositiva del 34% neto, puede ser 30, es un ejercicio, gastos administrativos de 300 y una potencial deuda de 600. Eso es lo que vamos a hacer. Pero primero definamos dos tipos de utilidad, la utilidad económica y la utilidad financiera. La utilidad económica nace, digamos, la diferencia está básicamente en los gastos financieros que derivan de la deuda. ¿Está claro? O sea, cuando incluyo los gastos financieros, estamos en la utilidad financiera. Si no incluyo los gastos financieros, estoy en la utilidad económica. Y ahora van a ver la diferencia de lectura que se tiene respecto a este tema. Vamos avanzando. Entonces, si yo construyo, digamos, un estado financiero, o sea, un estado de ganancias y pérdidas, o un estado de resultados económicos, solamente veo la operación netamente operativa, económica, ¿ok? Entonces será 100 polos por ¿cuánto? Por 20, que he definido el precio, que serían 2.000. Compro 100 polos, ¿a cuánto? A 10. O sea, lo que compro, digamos, lo que vendo, perdón, determina también el costo, ¿no? O sea, hay una relación entre el ingreso y el costo. Entonces, he comprado 100 a 10, es 1.000. El costo del acabado sería 400, que es la parte del acabado, y los gastos administrativos de 300. Todo esto es la parte operativa, refleja cómo hemos hecho el negocio, es decir, entre los ingresos, costos y gastos. De la diferencia de estos ingresos, costos y gastos, nos da una utilidad de ¿cuánto? De 300. Al 34% calculo los impuestos, ¿me da cuánto? 102. Y me queda una utilidad neta de ¿cuánto? De 198. ¿Está claro? Eso es hacer un estado de resultados punto de vista económico, ¿no? O sea, ahí no ingresó la deuda todavía, ¿está claro? Simula como si estos 1.400 del balance, le decía que determina las inversiones de 1.400, determina el activo, por ahora están financiadas ¿con qué? Básicamente con capital de accionistas. ¿Está claro? Enteramente con capital de accionistas. 1.400 contra 1.400. Pero ahora, digamos, vamos a definir también los rendimientos. Es decir, cuando yo hago análisis económico, porque todo lo que es el campo de las finanzas, siempre hay una división entre el lado económico y el lado financiero. En todas las decisiones van a haber esa división. ¿Okay? Entonces, cuando yo hago un análisis económico, básicamente estoy haciendo un análisis de activos, ¿está claro? De la inversión total. O sea, el análisis económico siempre va a estar ligado a la inversión total. O sea, ¿cuánto es la inversión total? 1.400. La rentabilidad que yo obtengo, yo le decía, ¿son cuánto? La utilidad de 198. ¿Sobre una inversión de cuánto? De 1.400. Entonces, ahí se forma lo que se llama el retorno sobre activos. ¿Está claro? Que dice que es 198 entre 1.400. Esto les va a dar 14.1%. ¿Está claro? 14.1%. Entonces, fíjense que, pero hay que relacionar un estado de resultados sin deuda y un activo que es la inversión total. Porque cuando yo incluya la deuda como gasto financiero, ya estoy pagando la deuda. O sea, lo único que me va a quedar en la utilidad es la retribución sobre el accionista, sobre la inversión del accionista. ¿Está claro? Eso es un poco a lo que queremos llegar. Y para comparar y hacer preguntas luego sobre cómo se enfoca estas decisiones. ¿Ok? Entonces, esta es la rentabilidad, utilidad económica entre activo o inversión, 14.1%. ¿Está claro? El primer indicador que tenemos, indicador de corto plazo de un solo periodo. ROA 14.1. Ok, pero ahora incluimos la deuda. Y la deuda es de 600. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el financiamiento en este caso? Deuda 600 y capital ¿cuánto? 800, porque la inversión que estamos haciendo ¿de cuánto es? De 1.400. Puede ser 1.400 millones en una empresa muy grande.
igual será 600 millones de ¿qué? De pasivos o deudas y 800 millones de capital. ¿Está claro? El entendimiento y la comprensión es exactamente lo mismo. O sea, podemos presentar ahora cualquier empresa tipo Amazon, Microsoft o peruanas, digamos, de bancos, financieras, etc. El entendimiento es exactamente el mismo. ¿Está claro? Bien, pero sigamos con nuestro ejemplo. Lo que pasa es que ahora, cuando yo quiero medir la rentabilidad, digamos, en términos de lo que es la parte financiera, voy a elegir la utilidad financiera, la neta financiera. Pero ¿cuál es la diferencia respecto a la anterior? La inclusión de ¿qué? De los gastos financieros. ¿Y los gastos financieros de qué deriva? Del pago del interés de los pasivos o deudas que tengamos en la empresa. ¿Está claro? Entonces, yo, por ejemplo, tengo 600 millones de deuda, pagará un interés, ¿no es cierto? Este interés, digamos, es un costo del endeudamiento, por la deuda nos dará un gasto financiero. Y ese gasto financiero disminuirá la utilidad, pero la utilidad que nos queda ya no es sobre la inversión total, va a ser solamente sobre ¿qué? Sobre el patrimonio. ¿Está claro? Esa es la diferencia conceptual de esto. Bien, programamos la deuda entonces para saber cuáles son los gastos financieros. Como todo estamos haciendo un solo periodo para simplificar, luego ya vamos a empezar a ver a 2, 3 periodos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una deuda de 600 y la tasa de interés es 7%, ¿cuánto le tengo que pagar de intereses al banco? 600 por 7, ¿cuánto da? 42. 6 por 7, 42. Entonces, al banco en el siguiente periodo le pagaré ¿cuánto? 600, que es el dinero que me ha prestado, más 42 de intereses, ¿cuánto? 642. Pero lo que va al estado de resultados solamente, ¿qué cosa es? Intereses. ¿Eso se convierte en qué? En gasto financiero. ¿Está claro? Entonces, ¿pero qué significa conceptualmente, más allá de los cálculos? Es que ya estoy pagando el costo de la deuda. Entonces, lo que me queda va a remunerar la otra fuente. O sea, vía este 7% o los intereses, ya pagué el costo de la deuda. Entonces, la utilidad que me queda ahora va a retribuir ¿qué cosa? El capital a los accionistas. ¿Está claro? Ese es el concepto de la utilidad financiera. ¿Claro hasta ahí? Preguntas. Si tienen una pregunta, aclaro, repito, lo que quieran, de modo que quede más claro. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Ok. Entonces, construimos el estado de resultados financieros, que es generalmente el que reportan las empresas. Hasta la parte operativa es exactamente lo mismo, porque igual vendo, ¿cuánto? 100 polos ¿a cuánto? A 20, igual el costo corresponde a 100 polos por 10, ¿no es cierto? Igual he gastado en acabado 400 y en gastos administrativos 300. O sea, hasta la parte operativa es la misma utilidad de 300. Es la misma utilidad de 300. O sea, la parte operativa resulta ser exactamente la misma. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? ¿La inclusión de qué? Del gasto financiero. Y el gasto financiero nos lleva a una utilidad financiera de 258. De 300 baja a 258. Menos 42, que son los intereses. Saco el 34% y eso nos da ¿cuánto? 88. Y nos queda ahora una utilidad de 170. ¿Ok? 42 es el interés que estamos incluyendo de la programación de la deuda. Estos 178, ¿qué va a retribuir? Ya no la inversión total, sino el capital. Y ahí se forma el siguiente indicador. ¿Cuál es el siguiente indicador? El ROE, ¿no es cierto? El retorno sobre el patrimonio, que sería la utilidad financiera, digamos, ¿entre qué? Entre patrimonio. Sería 178 entre 800. Esto va a dar 21.3. ¿Está claro? Ay, sí, no. Tengo un problema con los ojos, así que ya tengo que usar anteojos. ¿Hasta ahí se aclaró? Ok.
Y entonces, este es el cálculo del retorno sobre patrimonio, ¿no? Que es Retro Equity, ¿no? Viene de sus siglas en inglés. Pues se usa así en toda la literatura, ¿no? Y el otro es sobre assets, ¿no? Sobre activos. El otro sería el ROA, ¿no? Es igual, pero sobre... Uy, ya no me queda ahí. Bueno. Sobre activos, ¿ok? Pero se utiliza con esa notación. Bien, ok. El tema es ahora que tienen dos modos de ver la realización del negocio. En el escenario 1, ustedes ven que van a realizar el negocio 100% con capital. En el escenario 2, con 600 de deuda y 800 de capital. Ahora, ustedes son la Junta General de Accionistas, ¿está claro? Y hay dos directorios, uno que le propone llevar adelante sin deuda y otro que les propone llevar adelante con deuda. Entonces, ustedes tienen que decidir ahora cómo llevan adelante el negocio, ¿está claro? O sea, la decisión es una, ¿verdad? O sea, tendrían que ver cuál es la manera más óptima, digamos, la manera más adecuada de llevar adelante el negocio. Entonces, ustedes, para simplificar, son dueños de una acción que vale 1. ¿Está claro? O sea, ¿qué pasa con el resto? Si es deuda o no es deuda, no es problema para cada uno de ustedes. Porque ustedes solamente van a tener una acción de un dólar o un solo, la unidad monetaria que puedan establecer. La verdad que da lo mismo conceptualmente. Ok. ¿Cómo llevan adelante? ¿Cómo decidirían cada uno de ustedes? ¿Con deuda o sin deuda? Ok, ahí están los dos estados financieros para que los ayude a tomar la decisión. O sea, digamos, hay una administración que le dice, ejecutemos el negocio sin deuda, ¿no? Y la otra parte le dice, vamos con deuda, ¿está claro? Ustedes, ¿por qué lado decidirían? A ver, Jessica, ¿cuál sería tu decisión? No estabas atento, ¿no? A lo que preguntaba. Ah. A ver, ¿quién ayuda? Tendríamos que evaluar ahí el costo de oportunidad de esa deuda que voy a adquirir. Si esa deuda que voy a adquirir, que son los 600, o sea, para el análisis, ¿no? Me puede producir mayor rentabilidad invirtiéndola en otro... La deuda, lo que pasa es que claro, el costo de capital supone que lo que no inviertas aquí lo inviertes a la misma rentabilidad. Pero ya estás en la decisión, o sea, ya tienes los números, ¿no es cierto? O sea, daría lo mismo, después vas a ver que la rentabilidad esperada fuera 10, 11, 12, etcétera. Okay. Pero digamos te va a llevar a otra decisión. Aquí es simplemente como para decir, ¿tomo o no tomo deuda? ¿No? Y con esa información es suficiente para tomar esa decisión. Es que la deuda te brinda un beneficio tributario que te puede ayudar al menos a pagar menos impuestos. Está ahí establecido. Claro. Lo que dice su compañero es, vamos a establecer una condición adicional que es, yo hasta aquí tengo 300, ¿de qué? De utilidad operativa, ¿está claro? Pero aquí calculo el impuesto sobre 300 y el 34% sobre 300 me da 102 y me da utilidad neta de 198.
Cuando yo incorporo el gasto financiero, que son derivados de los intereses, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La utilidad imponible cae de 300 ¿a cuánto? A 258. El 34% me da, digamos, 88 y el neto o la utilidad neta 170. ¿Está claro? Si hay una reducción impositiva que dice que de impuestos de 102 ahora pago ¿cuánto? 88. O sea, la deuda va a la vez que cuesta 42 en términos de costo, a su vez lo que hace es pagar menos al fijo por ¿cuánto? 14. De ahí viene que el costo de la deuda, que en este caso es 7, en realidad en neto ¿cuánto cuesta? Sería, digamos, 7% por 1 menos 34, que es la tasa que estamos utilizando, digamos 4.62 creo que sale esto. ¿Ok? O sea, el costo de la deuda no impacta neto, ¿no es cierto? Hay un beneficio fiscal. O sea, no es 7. Al banco le pago 7, pero hay un ahorro fiscal que en el neto me da 4.62. Ok. Pero nuevamente, ya tienen toda esa información. ¿Por dónde se van? O sea, están tomando la decisión sobre una empresa, digamos, ¿no? Que son accionistas. Es válido saber si en realidad tienes todo ese patrimonio invertido y otro cuál es el riesgo asociado al proyecto, ¿no? Porque o sea, estás dispuesto a arriesgar todo el patrimonio. O sea, Por eso, para simplificar y no tener todos esos ángulos, porque puede haber varios, en realidad, en el fondo no son necesarios conocer, pero por eso estoy simplificando. Ustedes se preocupan por su acción, digamos. Tienen una sola acción, ¿está claro? Entonces, ¿qué pasa con lo demás? Si la empresa patrimonialmente tiene, no tiene, si reemplazo deuda por accionistas, etcétera. Por ahora no vamos a analizar. Primero simplifiquemos y son solamente una mirada de rentabilidad, ¿está claro? Después vamos a ver cómo se toma deuda, cómo se dimensiona, toda esa parte. Pero ahora es solamente una mirada, ¿me conviene o no me conviene como accionista? Nada, eso es todo, ¿no? sí te convendría, ¿no? Porque, ¿Qué te convendría? Con deuda, porque Con deuda. más rendimiento por cada acción. Ya, ok. Si Ángelo. consideras que tuvieras todo únicamente con patrimonio, tu ROA sería igual a tu ROA, o sea, tu rendimiento por tu sol de acción sería 14.1, entonces exacto. el otro lado 21 centavos, entonces definitivamente me conviene apalancarme para poder sacar una mayor rentabilidad de mi acción, ¿no? ¿Alguien piensa distinto? Yo creo que dependiendo de cualquier decisión que yo tome, exigiría, si tomo la que es la primera, exigiría que el rendimiento mínimo sea 14. Si tomo como financiación, exigiría que sea de 21.3. Pero ¿cuál decides? Acá es, o sea, cuando yo levanto mi mano en una junta general de accionistas, tengo que decir, ¿voy por aquí o voy por allá? O sea, no puedo tener dos alternativas funcionando a la vez, ¿cierto? O sea, o tomo deuda o no tomo deuda. Esa es la... Tomas deuda. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok. Bien. ¿Nadie más? A ver. ¿Algún punto adicional de análisis? Bien, todos van a parar en de copia al final. Okay. Veamos con esta información. ¿Está claro? O sea, siempre que aumenten deuda, se va a incrementar la rentabilidad. ¿Está claro? Siempre. Entonces, ustedes están comparando numéricamente 14.1 con 21.3, ¿no es cierto? Y al decir que 21.3 es mayor que 14.1, la decisión es, prefiero lo más rentable, ¿ok? Pero subyace ahí otro efecto, que es el riesgo. ¿Está claro? El riesgo. Entonces, uno de los principios en finanzas que deben haber revisado
yo puedo comparar rentabilidad siempre y cuando estén al mismo nivel de riesgo. Si no, no son comparables, como comparar, digamos, pulgadas con metros, unidades distintas. Lo que uniformiza la comparación es el riesgo. Y claro, si yo estoy endeudado y cada vez más endeudado, la lógica me dice, porque ahora solamente es un análisis de lógica, porque después vamos a ver matemáticamente cómo se hace. Cada vez que yo tengo más deuda, podrá llegar el momento en que no pueda cumplir con esa deuda, ¿verdad? ¿Y qué me pasa si yo no cumplo con esa deuda? Lo que es la definición de riesgo. Entro a un campo de falta de liquidez, y si esa falta de liquidez, porque no puedo pagar mis obligaciones, persiste, ingreso a un fenómeno de insolvencia. Y si ingreso a un fenómeno de insolvencia, ¿dónde paro? En decopio, ¿cierto? A reestructuración empresarial. ¿Está claro? Y eso, nuevamente, entonces, claro, yo pienso que 21.3, al ser mayor que 14.1, termina siendo la mejor decisión, ¿cierto? Pero hagamos un ensayo, ¿está claro? 19.5 es mayor que 14.1, ¿verdad? Entonces, si para mí solamente que sea mayor que la rentabilidad, ok, voy a analizar ahora qué pasaría si es 19.5. Y ahí claramente se va a dar cuenta de que, aún siendo mayor, es una peor decisión. ¿Está claro? Ok. ¿Qué significa que una rentabilidad sea 19.5 sobre esta estructura? Es que 800 por 19.5 yo tenga una rentabilidad, una utilidad, ¿verdad? Que en este caso sale 156. ¿Está claro? 156. Ahora, nuevamente insisto, ¿no? Sigue siendo mayor numéricamente. Pero vamos a retroceder a ver qué pasa, ¿ok? Yo puedo calcular la utilidad antes de impuestos, que sería los 156 entre 1 menos 34, que está aquí. ¿Está claro? Entonces, ay, ¿qué hice? Esta es la utilidad antes de impuestos. O sea, 156, voy a ponerlo aquí, entre 1 menos 34% es como retroceder, ¿verdad? Y esa utilidad sale ¿cuánto? 236. Si yo a esto le quito 34%, me va a dar 80, y la diferencia es 156. Ok, ya estoy aquí. Veo el efecto de los gastos financieros. Pregunto, ¿al banco le será relevante que ustedes tengan más o menos ingresos? ¿Cuál es el interés del banco? Que les pague la deuda, que le paguen los intereses. Si tienen más o menos ingreso, al final es que le paguen. Después vamos a ver cómo razona un banco. ¿Está aquí? Ya, digamos, con todos los ejercicios que veamos más adelante. Entonces, tienen que pagar 42. Entonces, sube la utilidad de 236 más 42, 278. De la utilidad de 300, ahora tengo una utilidad operativa equivalente a ¿cuánto? 278. Ahora sí creo que nos vamos a dar cuenta de la elección que hemos tomado. ¿Qué debe pasar para que la utilidad operativa baje de 300 a 278 para tener una rentabilidad de ¿cuánto? De 19.5. ¿Qué debe pasar? Que bajen los ingresos o que suban los costos, ¿no es cierto? Costos, gastos, los sueldos de los gerentes, lo que sea, ¿no? Entonces ahora sí la pregunta sería, más allá de los indicadores, es, ¿contrataría una administración que les ofrece una rentabilidad de 19.5, pero para ello les baje los ingresos o les suba los costos? No es lógico, ¿verdad? No es lógico. O sea, en su lenguaje del MBA, ¿estarían construyendo o destruyendo valor? Destruyendo valor. En alguna forma va a impactar el valor de la empresa, ¿está claro?
Entonces, a pesar que 19.5 es mayor que 14.1, termina siendo, digamos, una rentabilidad que no podría elegir. ¿Está claro? Entonces, insisto ahora, pero de otro modo, o sea, ¿cuál sería? Ay, perdón. ¿Cuál sería la rentabilidad mínima que yo esperaría? Ahora, vamos a ponerle esta situación. Ya hay un directorio o un consejo administrativo que les ofrece 14.1. La idea sería, ¿cuál sería aquella rentabilidad mínima que exigiría si cambian a un endeudamiento de 600-800? 21.3. ¿Está claro? Ahora lo vemos al revés, ¿está bien? Si vas a incorporar más riesgo, ¿qué tienes que hacer? Ofrecerme más rentabilidad por accionista, o por acción, digamos, o por inversión realizada. ¿Está claro? ¿Claro está ahí? Ok. Eso tiene que ver con el efecto apalancamiento. Es decir, cuando ustedes han visto de repente, con muchas dudas de lo que es costo de capital apalancado, desapalancado, etcétera, ¿no es cierto? Eso es lo que están en el fondo midiendo. ¿Está claro? Está midiendo que sin deuda yo necesito recibir ¿cuánto? 14.1. Pero si le incorporo deuda, necesito ¿cuánto? Al menos 21.3. ¿Por qué es lo que no me va a afectar qué cosa? La utilidad operativa. Porque cualquier número por debajo de 21.3 ya me empieza a afectar qué cosa? La utilidad operativa. ¿Está claro? Entonces, ese es el efecto del apalancamiento. Entonces, en el fondo lo que estamos diciendo es que si hay rentabilidades mayores producto del apalancamiento, ok, eso es bueno, pero el apalancamiento no se toma simplemente para obtener un efecto, digamos, equivalente, porque efectivamente termina siendo, digamos, casi indiferente tomar una o tomar otra, ¿no? Ahora, esto es tan importante que en realidad, si nosotros viéramos la recomendación anterior, que es cada vez que hay más deuda, hay más rentabilidad, por lo tanto, elijo más rentabilidad, ¿alguien estaría interesado en emitir acciones? Nadie, ¿no es cierto? Todo el mundo se financiaría ¿con qué? Con deuda. Pero hay empresas que, ¿qué hacen? Emiten acciones, ¿está claro? Entonces, en el fondo, son posiciones equivalentes, ¿está claro? Hay una pequeña diferencia que vamos a ver, pero no es significativa. Lo vamos a ver más adelante. Ok. Entonces, definitivamente no elegiría una posición de 19.5 y lo mínimo que exigiría sería ¿cuánto? 21.3. Y ese es lo que sería el efecto. Pónganlo ahora ustedes en términos de costo de capital. Este sería el costo de capital sin apalancamiento, ¿verdad? 14.1, pero cuando tomo deuda, ¿sería cuánto? 21.3. ¿Ok? El mismo concepto de costo de capital. Entonces, no es lo mismo evaluar las dos posiciones. Tiene que ver el tema de riesgo. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? Ok, sigamos. Entonces, en el fondo, cuando yo incremento, o sea, estoy variando, este es un gráfico muy, muy interesante en términos de lo que sirve para analizar luego, que tienen aquí la relación deuda-capital, es decir, si yo tengo deuda por 600 y capital por 800, que es como he financiado la inversión de 1.400, esto es 0.75 de relación deuda-capital, ¿está claro? Entonces yo pongo acá 0.75 y mi retorno sobre activos, ¿cuánto es? 21.3, que es el que hemos calculado. Pero cuando la relación deuda-capital es 0, o sea, no hay deuda, ¿verdad? ¿Cuánto es mi retorno? 14.1. Y yo podría construir de ese modo, variando la relación deuda-capital,
cuánto sería el retorno en cada posición. Y va a salir esta línea, ¿está claro? Entonces, aquí lo que yo puedo apreciar es lo que es el valor del riesgo financiero en términos de tasas. Entre esta posición, o sea, de 0 a esta posición, ¿cuánto vale el riesgo financiero? ¿Cuál es el valor del riesgo financiero? 7.2. 7.2. ¿Por qué? Porque económicamente, o sea, operativamente, yo necesito rendir ¿cuánto? 14.1. Pero si voy a tomar deuda, necesito rendir ¿cuánto? 21.3. Entonces, el valor del riesgo financiero, el riesgo de endeudamiento, es ¿cuánto? 7.2. ¿Claro? ¿Pura coincidencia que sea mayor este riesgo de endeudamiento que la tasa del préstamo en el ejercicio? ¿O es una relación de soledad? Digamos, ahí, para completar la información tendríamos que ver antes y después de impuestos, pero razonablemente siempre la rentabilidad tiene que ser mayor que la tasa de interés. ¿Está claro? Lo que después, el siguiente ejercicio le voy a enseñar qué se compara. ¿Está claro? Pero, digamos, conceptualmente tiene que ser siempre la rentabilidad mayor que la tasa de interés, porque si no, no habría, digamos, interés en tomar financiamiento. ¿Verdad? O sea, la rentabilidad siempre debe ser mayor. ¿Claras ahí? ¿Preguntas? Ok. Sigamos. Bien, tenemos dos empresas. Esta primera que hemos calculado la rentabilidad de 14.1 y 21.3, y esta segunda que tiene una rentabilidad de 25%. Ustedes dirían de su análisis cuál es la más rentable. ¿Cuál es más rentable, ABC o XYZ? Como para que vean que los números se engañan. Ok. Fíjense, nuevamente, siguiendo el principio, en finanzas yo comparo dos empresas de similar riesgo, ¿está claro? Tengo que tener, entonces, aquí yo ya sé que la relación deuda capital es ¿cuánto? 0 en el ROA, ¿está claro? En el ROA se mide sin deuda, ¿verdad? Y aquí la relación deuda capital es ¿cuánto? 0.75. La pregunta es, ¿cuál es la relación deuda capital aquí? Porque puede suceder que sea más rentable, pero puede suceder también que sea menos rentable, ¿no es cierto? O más riesgoso o menos riesgoso. Entonces, si yo tuviera el dato del ROA, eso siempre va a estar a la relación de deuda capital de 0, ¿verdad? Rápidamente sé cuál es más rentable. ¿Está claro? Porque tiene la misma unidad. La unidad es endeudamiento 0. Pero si tengo, digamos, una rentabilidad como esta y ni siquiera conozco esto, en realidad no puedo decir si es más o menos rentable. ¿Está claro? El ROA sí permite rápidamente decir y comparar rentabilidad. Veamos gráficamente. Esa línea verde que ven ustedes ahí es la línea del 25%. Y esta línea es el 21.3 que teníamos acá, ¿no? Este es el 21.3. Y este es el 14.1. ¿Está claro? Si mi empresa está aquí, va a ser diferente a si mi empresa está aquí, con el mismo 25%. Yo puedo trazar una línea similar, claro, muy mala, tengo el pulso malo. ¿Cuál es más rentable ahí? Este sería aquí y Z, ¿no? Esta, ¿verdad? Porque a cualquier nivel de relación de deuda capital siempre es más rentable, ¿está claro? Pero ahora,
si yo trazo la misma línea, pero con el otro 25%, voy a poner X de Z prima, digamos, ¿no? ¿Cuál es más rentable? ABC. Porque a cualquier nivel, ABC es más rentable. Pero lo que está haciendo posible la comparación, ¿qué cosa es? La relación de edad capital. ¿Está claro? Entonces, si yo tuviera el dato aquí, ¿tendrían dudas o no? No, porque finalmente si me dan el dato del ROA, rápidamente puedo decir cuál es más rentable. ¿Está claro? El problema es en el ROE, que primero tengo que ubicar el equivalente, ¿no? Entonces, más fácil es tratar el ROA, que es la misma figura que tienen ahí. ¿Está claro? Entonces, si ahora hago la pregunta, si el ROA es 11% y el ROA aquí es 14.1, ¿cuál es más rentable? ABC, ¿no es cierto? Ahí sin dudar, ¿verdad? Porque están a la misma relación de edad capital y claro, 14.1 es mayor que 11, al mismo nivel de riesgo cero de endeudamiento, pero en cada momento se va a cumplir lo mismo. ¿Está claro? En cada momento se va a cumplir lo mismo. ¿Claro hasta ahí? Entonces, la idea de estas reflexiones es ver lo que es riesgo de endeudamiento. ¿Está claro? No es lo mismo, hay riesgo operativo y hay riesgo de endeudamiento. ¿De qué nace el riesgo operativo? Básicamente descalce entre ingresos y costos operativos. Pero el riesgo financiero es por el endeudamiento, ¿no? Que se convierte como un servicio fijo de deuda. Y ese es el problema, ¿ok? Bien. Entonces, si ahora revisamos Modigliani y Miller, dice algo bien interesante. Cuando una empresa eleva su nivel de apalancamiento financiero, entiéndase mayor deuda, ¿qué hace? Mejora su rendimiento promedio por acción, o sea, mejora de 14.1 a ¿cuánto? A 21.3. Pero, ¿a qué? A costa de mayor riesgo financiero, o sea, el costo es ¿cuánto? Lo que decíamos, 7.2. Pero ahora vamos a demostrar lo siguiente, dice, pero no incrementa el valor agregado a la empresa. ¿Está claro? No incrementa el valor agregado a la empresa. ¿Claro hasta ahí? Todavía no hemos visto eso, porque eso es importante, punto de vista ya de valor agregado, de BAM, de TIR, etcétera, es la segunda parte. ¿Está claro? ¿Hasta ahí claro? Ok. Y esa es la prima por riesgo financiero de 7.2, lo que estábamos identificando. Entonces, hasta aquí es una rentabilidad económica, esta es una rentabilidad financiera que incluye la rentabilidad económica, ¿más qué? Más la prima por riesgo financiero. Esa es la rentabilidad financiera. O sea, cuando yo digo mi proyecto rinde para accionista 21.3, tiene una rentabilidad económica de 14.1. ¿Cuál de los dos mide la rentabilidad sobre la inversión? Pongamos ya no un periodo, que sean a 20 periodos, ¿está claro? Que ya no sea el ROA, sino sea la TIR económica. ¿Cuál sería? La TIR de 14.1, digamos, ¿no? Eso sería lo que rinde, pero rinde sobre la inversión total, ¿está claro? Mientras que la TIR financiera, ¿sobre qué rendiría? Sobre el patrimonio. ¿Está claro? Ese es el concepto que hay detrás de todo esto. ¿Claro hasta ahí? O sea, como llegar al concepto claramente, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de rentabilidad económica de 14.1, igual aquí incluimos la TIR económica, igual aquí el costo de capital económico, no apalancado, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio, incluimos el ROA, que es el ROE, perdón, que es el retorno sobre patrimonio, la TIR financiera, ¿no es cierto? Y el costo de capital apalancado o patrimonial. O sea, todos los indicadores tienen sentido, digamos, uno sobre la parte económica o sobre la inversión total y otro sobre la parte financiera o sobre patrimonio. ¿Está claro? Todos los indicadores tienen el mismo concepto. Por eso le decía que en todo análisis, digamos, del campo de finanzas, tienen el análisis económico y el análisis
financiero. Económico sobre la inversión total, que es el activo, ahí se señala la inversión total del negocio, y el patrimonio es la inversión ¿de quién? Del accionista. ¿Está claro? Ok, sigamos. Entonces, ahora, todo este trabajo, toda esta variación de deuda, digamos, en esta línea equivalente de rentabilidades, se hace hasta una línea donde los negocios ya no pueden pasar ese nivel de endeudamiento. O sea, se hace hasta una relación deuda capital máxima. No es que yo pueda incrementar esto indefinidamente, ¿está claro? ¿Qué es lo que va a establecer hasta dónde puedo yo elevar el endeudamiento? Son los flujos que genera el negocio. O sea, yo no puedo hacer, digamos, claro, todo el mundo puede hacer, pero ¿dónde acabaría? Como le digo, acabaría Indecopy, ¿está claro? Entonces, todo este análisis de rentabilidad que vamos a ver se hace con un límite. La relación deuda capital máxima, ¿está claro? ¿Y de qué depende esa relación deuda capital máxima? Básicamente los flujos que genera el negocio, pero sobre todo de la volatilidad de los flujos que genera el negocio. Esto lo vamos a ver en un ejercicio posterior, pero el concepto es el siguiente. Este es el sector agrícola, ¿está claro? Y este es el sector eléctrico. Claro. Conocemos nosotros que el sector agrícola tiene este año de repente buenos precios, pero no podemos asegurar que eso permanezca el siguiente año, porque de repente todo el mundo cultiva los mismos, digamos, sembríos o cultivos y finalmente tienen un precio bajo porque hay abundancia de oferta. O el clima, por inundaciones o por escasez, varía, digamos, el tema del precio. Entonces, tanto en volumen como en precio, podemos decir que los flujos que genera este negocio son altamente volátiles. ¿Está claro? Pero si estamos en el negocio eléctrico, por ejemplo, la distribuidora eléctrica, tipo Luz del Sur, la que nos da la luz, sus flujos son muy estables, ¿está claro? Crecen al 3%, no hay mucha variación respecto de un año a otro. Entonces, si ustedes fueran sectoristas bancarios, ¿a quién le prestarían más? La lógica nos dice, y después, nuevamente, todo esto hay que ponerlo en concepto que se transforma en un número, digamos. O sea, la lógica nos dice que le prestarían más al eléctrico, ¿verdad? Porque el espacio para pagar un servicio de deuda, este es el espacio que tienen para pagar un servicio de deuda, porque las decisiones de financiamiento se toman sobre los flujos mínimos. O sea, este es el negocio, lo mínimo que puede generar el sector agrícola es esto, y sobre eso se toma decisión de financiamiento. O sea, hasta aquí puede pagar deuda, más allá no. Entonces, el servicio de deuda se fija con los mínimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son los mínimos entre los dos? Este es el mínimo, por lo tanto, proporcionalmente, ¿quién puede tomar más deuda o quién puede pagar más servicio de deuda? El eléctrico, ¿verdad? Respecto al agrícola, porque sus niveles mínimos de generación de caja económica, de negocio, son mayores en el eléctrico que en el agrícola. Entonces se va a reflejar en la forma como se va a financiar el negocio. Entonces vamos a ver que los negocios, por ejemplo, vamos a explorar en el Yahoo, los eléctricos tienen más endeudamiento, sobre todo los sectores regulados, saneamiento, electricidad, etc. En cambio, por ejemplo, si cambiamos esto de agrícola por tecnológico, ¿no es cierto? Empresas nuevas tecnológicas, tendremos más o menos el mismo efecto, ¿no es cierto? Y vamos a ver que empresas tan grandes como Microsoft, Apple, vienen de relaciones de deuda capital cero hace 5 años, pero lo que tienen ahora tampoco es muy grande, ¿está claro? ¿Por qué? Porque se cumple este principio, ¿no es cierto? Del nivel de endeudamiento. ¿Claro hasta ahí? Entonces, cuando veamos esta parte, todo este análisis de rentabilidad, debemos tener presente que hay una relación de deuda capital máxima. Entonces, cuando yo emito un bono, por ejemplo, de una empresa,
dentro del documento del bono, yo me comprometo a no pasar un nivel de endeudamiento, ¿está claro? Expresado en una relación de capital. Entonces, yo no puedo pasar esto, y esto se llama por eso zona de trabajo. ¿Está claro? Ok. Entonces, ahora, el mismo ejercicio, entonces lo vamos a expresar en tasa interna de retorno. O sea, el mismo ejercicio chiquito de la compra y venta de polos, vamos a expresarlo ahora como retorno. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? La inversión de 1.400 va a dar lugar a un flujo. Pero ¿cómo se forma este flujo? Del estado de resultados, hay ingresos, hay costos y gastos y hay impuestos. Y esto es lo que va a dar lugar al flujo económico. Y vamos a ver cuánto rinde. ¿Está claro? Entonces, acá tienen ingresos, costos y gastos y tienen impuestos. Pero estos costos, el variable, el fijo, justo fue el tema de la inversión que he hecho. Entonces, invierto 1.400 en la mercadería y el acabado, para luego venderlo a 2.000. Entonces, esto estaba en almacén, digamos, lo he retirado y aquí he entrado como costo, ¿verdad? Como costo. Entonces, pero en realidad es una inversión en capital de trabajo de 1.400. Pero aquí, en la parte 1, tengo 2.000, ya no considero 1.000 ni 1.400 porque están aquí. Resto, gastos administrativos de 300 y impuestos de 102, y me da 1.598. Repito, ¿no? Cuando yo tengo un estado de resultados, en realidad lo que fija ahí las 100 unidades, en realidad, ¿cuándo las compré? ¿En el momento 1 o en el momento 0? En el momento 0, ¿no es cierto? Se fue al almacén y cuando vendo, saco de almacén, conforme el costo y lo vendo. ¿Está claro? Esa es la mecánica. Entonces, de almacén se va a costo. Pero ya lo compré en realidad. Entonces, estos 1.400 ya fueron adquiridos. Ok. Entonces, ahora, estos 1.400 como flujo están en el periodo 0. Tengo ingresos de 2.000, gastos administrativos que me faltan de 300, que eso sí los pago, digamos, al vencimiento del periodo, y 102 de impuestos. 2.000 menos 300 menos 102 me da 1.598. Es decir, he hecho una inversión de ¿cuánto? De 1.400, y ahora tengo un flujo económico de ¿cuánto? De 1.598. ¿Por qué es un flujo económico? Porque no tiene deuda. ¿Está claro? No tiene deuda. Al hacer esta comparación ahora entre 1.598 y 1.400, o sea, calcular la TIR, digamos. La TIR, en este caso, a un periodo sería 1.598, lo que yo genero entre lo que he invertido, 1.400 menos 1, ¿cuánto da eso? Esa TIR da 14.1. Entonces, ¿significa que la rentabilidad del ROA es igual a la TIR? Porque estamos haciendo el cálculo a un solo periodo. ¿Está claro? Lo cual no dice que conceptualmente es lo mismo. Solo que el ROA se expresa periodo a periodo y la TIR, ¿qué hace? Es un promedio de largo plazo. Pero si lo hago a un solo periodo, da exactamente lo mismo. ¿Está claro? Entonces, tienen este flujo ya de 1.400 a 1.598. Hay tres flujos importantes para hacer análisis de finanzas. El flujo económico, el flujo de deuda y el flujo financiero. Ya hemos hecho el primero, que es el flujo económico. El otro es el flujo de deuda. Yo tomo deuda ¿por cuánto? Por 600 y al banco le pago ¿cuánto? 642. Pero ya habíamos identificado que cuando yo tengo gastos financieros ¿de cuánto? De 42. ¿Qué es lo que pasa además? Tengo un escudo tributario ¿de cuánto? De 14. Que era el ahorro tributario entre tener y no tener deuda, ¿no es cierto? Y el efecto
nos da, digamos, 28. Entonces, este es el efecto que tenemos aquí, del 14. Entonces, la deuda al banco, si yo pagara al banco, o sea, 600 contra 642, ¿cuánto sería el costo de la deuda? 7%. Pero como yo tengo el escudo tributario, en realidad el flujo neto es ¿cuánto? C28. Y ahí viene el CAI por 1 menos, que decíamos, ¿no? 7% por 1 menos 34, 4.62. ¿Está claro? Y el neto, ya tengo el flujo económico, el flujo de deuda. El neto de estos dos flujos es el flujo financiero. ¿El flujo de quién? Del accionista. Entonces tengo 1.400 más 600. ¿Me queda cuánto? 800. O sea, deuda va a ser 600 y capital va a ser 800. Pero igual, el negocio genera 1.598. En neto la deuda se lleva a C28 considerando el escudo fiscal. ¿Cuánto le queda al accionista? La diferencia. ¿Cuánto? 970. Entonces tenemos estos tres flujos que son los importantes. ¿Quieren ver financiamiento? Tienen estos flujos. ¿Quieren ver evaluación? Son estos tres flujos los necesarios. ¿Está claro? Y se estructuran como hemos visto. O sea, pueden hacer evaluación o la capacidad de endeudamiento de un proyecto o de una empresa se calcula a través de estos flujos. Ok, entonces estos flujos tienen rentabilidad. Entonces, la primera rentabilidad sería, ¿qué TIR sería aquí? Económica. Aquí sería el CAI por 1 menos T. Y aquí sería la TIR financiera. ¿Está claro? Como hemos visto, si yo hago 1.598 entre 1.400 menos 1, ¿esto nos da cuánto? 14.1. El CAI por 1 menos T es 462, 7 menos 1 menos 34, y la TIR financiera va a coincidir con el ROE. Aquí sería 970 entre 800 menos 1 da 21.3. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad del proyecto? La TIR del proyecto sería ¿cuánto? 14.1. ¿Cuál es la rentabilidad del accionista en este proyecto? ¿Cuánto? 21.3. Entonces yo le decía, coincide con el ROA y coincide con el ROE. Lo que pasa es que el ROA y el ROE lo van a hacer periodo a periodo. ¿Está claro? Un periodo respecto al anterior, mientras que la TIR económica y la TIR financiera es una medida de largo plazo. Como hemos hecho un solo periodo, coincide. ¿Está claro? Coincide. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? Ahora les hago yo la pregunta. Si el costo de capital coincide aquí y es 14.1, ¿está claro? ¿Cuánto sería el banco? Cero, ¿no es cierto? Si el costo de capital es 14.1, ¿el BAN sería cuánto? Cero. Ya. Ahora quiero que me digan cuánto sería el BAN aquí. Mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. No que lo calcule, ¿no es cierto? Simplemente que me digan que si es mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. ¿Mm? ¿Igual a 0? ¿Por qué sería igual a 0? Menor que 0, ¿por qué menor que 0? A ver, ¿qué tasa estarías aplicando?
La del 21 sería. Yo entiendo que si me explota el van abajo, estoy aplicando la del 21. Por eso, en el fondo esa es la pregunta. ¿Cuál es la tasa de descuento en la parte del flujo financiero? Tendría que ser la TIR. No necesariamente la TIR, ¿no? Porque si no, nunca habría van, digamos. Si no... A ver, ¿cuánto sería? Pero, o sea, estamos cerca, pero hay que situar bien la respuesta, ¿no? Esta es la diferencia. A ver, ¿pueden decirme la respuesta los dos? ¿Me puede decir la respuesta, por favor? Estoy esperando tu respuesta. ¿Y tu respuesta? Mira, yo no tengo ninguna preocupación de que si no están interesados, incluso no asistan, ¿no? No tengo ninguna preocupación sobre ese tema. A mí me gusta enseñar a los que están interesados en aprender. Pero si no, yo la verdad que no tengo ningún problema en esa parte. Ok, a ver, sigamos con lo que estábamos atentos. ¿Cómo sería? Menor, mayor, igual. Sería mayor si consideramos que la tasa de descuento es 14.1, ¿verdad? O sea, si yo digo, vamos a poner acá, es 14.1 aquí y aquí es 14.1, sería mayor. Pero es la misma pregunta que les he hecho respecto al ROA y el ROE. ¿Está claro? O sea, en realidad, ¿cuánto esperaría de rentabilidad si estoy con este apalancamiento? Ustedes llegaron a la conclusión, en el caso de estado de resultados, con el ROA-ROE, que sería al menos ¿cuánto? 21.3. Entonces, claro, no podría hacer esto, porque estaríamos desconociendo el nivel de riesgo que yo tengo al hacer un nivel de apalancamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería aquí? 21.3. Y la respuesta sería igual a 0. ¿Está claro? Entonces, cuando se habla de tasas no apalancadas, ¿cuál sería la tasa no apalancada en este caso? 14.1. ¿Y la tasa apalancada sería cuánto? 21.3. ¿Por qué coincide con la TIR? Porque está justamente, a propósito lo hemos hecho, que coincida, ¿no es cierto? Pero cuando yo pongo aquí, por decir 12, aquí de repente es ¿cuánto? 19, ¿está claro? Claro, y ahí van, ¿no es cierto? Pero la tasa no es 12 abajo, ¿no es cierto? Va a haber una tasa apalancada, equivalente, en este caso, digamos, al 19. Y va a generar, tanto en la parte económica como en la parte financiera, ¿qué cosa? Un VA, ¿está claro? Un valor agregado. Eso es concepto de valor agregado que después vamos a ver que más allá de la fórmula tiene conceptos importantes que desarrollar. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Entonces, como ven, los conceptos de rentabilidad de corto plazo medimos aquí a través del ROA, de largo plazo a través de la TIR, ¿verdad? Igual aquí, corto plazo a través del ROE, largo plazo a través de la TIR financiera. En este caso, como ambos están en la misma posición, digamos, tenemos, pero en el mismo periodo, tenemos las mismas rentabilidades. Y este es el costo de endeudamiento. O sea, la deuda, ¿cuánto nos cuesta? 4.62. Le pago al banco 7, pero el escudo fiscal vuelve a 4.62. Y de ahí, un salto adicional, estamos en el costo promedio ponderado. ¿Okay? ¿Está claro?
Y esto es un poco la pregunta que les hacía, ¿no? Aquí está la solución. Entonces, como aquí hay un van 0 y aquí hay un van 0, ¿está claro? Por el mismo razonamiento que tenemos, ahora sí podemos interpretar esto, ¿no es cierto? Que dice, cuando se eleva el nivel de apalancamiento de una empresa, mejora su rendimiento promedio. ¿Pero a costa de qué? De mayor riesgo, ¿no? El 7.2 de nuestro ejemplo. Pero no se genera mayor valor agregado, es decir, el van aquí es 0,0. ¿Está claro? Entonces, ya en los ejercicios, con los cálculos que vamos a hacer, hay una pequeña diferencia. Siempre va a haber un van un tanto mayor. Aquí va a haber, digamos, un van financiero mayor a 0 sería en el caso, pero eso lo vamos a ver luego por qué se produce. Lo que sí, para decisiones económicas y financieras de manejo de una empresa, no son cambios dramáticos, ¿está claro? Entonces, ¿por qué es importante? Entonces, según una relación deuda-capital, ustedes pueden ver a empresas muy grandes con poca deuda. ¿Está claro? Teniendo posibilidades de tener más endeudamiento, pero los van a ver con poca deuda. ¿Por qué? Porque la deuda supone, y eso ya es la prueba de otras empresas también, tipo IBM, por ejemplo, que la deuda genera un riesgo financiero que hay que atender. No solamente es el hecho de mostrarlo por el endeudamiento. Entonces, hay empresas que deciden solamente tener ¿qué cosa? Riesgo, manejar qué tipo de riesgo económico. ¿Qué significa el riesgo económico? Por ejemplo, producir software, ¿no? O producir zapatos. Y preocuparse menos ¿por qué? Por la deuda, que genera una administración propia, ¿no? Entonces, eso es importante porque, claro, permite visualizar las emisiones de capital, la generación de socios, etc. Una visión distinta al manejo financiero, ¿no? ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? Y esta zona de trabajo que le decía para complementar el tema es ¿por qué solamente se trabaja hasta ahí, hasta una relación de deuda capital máxima? Porque a partir de este punto, todos los endeudamientos se vuelven más caros y la rentabilidad, por lo tanto, cae, ¿no? Y estamos en la zona de deterioro de la empresa por el endeudamiento, ¿claro? Hay un endeudamiento máximo. O sea, puedo trabajar con cualquiera de estos endeudamientos, ¿no es cierto? Con cualquiera, legítimamente. Lo que no puedo hacer, ¿qué cosa es? Pasarme de este nivel, ¿está claro? O sea, puedo hacer con 0 a pesar que tengo capacidad de endeudamiento. Es una decisión empresarial, ¿está claro? Pero lo que no puedo hacer es pasarme de este nivel. Paso este nivel, ya estoy en el riesgo, o sea, el banco me va a mirar mal. ¿Sabe lo que pasaría si yo paso este nivel en el contrato de emisión de bonos? Se llama una aceleración de las obligaciones del bono y los bonistas me reclaman que les pague hoy día. ¿Está claro? Entonces, este número es clave, digamos, dentro del manejo financiero, ¿no? O sea, hasta ahí puedo hacer las cosas, en esa zona de trabajo, digamos, como decíamos anteriormente. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bien. Entonces, teniendo el tercer indicador, son los costos de capital. ¿Está claro? Entonces, fíjense que hay 3, ¿no es cierto? ROA, medición de rentabilidad de corto plazo, la TIR, medición de rentabilidad a largo plazo, y el costo de capital, que sirve para saber si estoy bien en corto o largo plazo. También se usa, digamos, para compararlo con el ROA, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, rindo, le voy a hacer un ejemplo pequeñito para que vean. ¿Ok? Digamos que este es Electroperú, ahora que van a emitir acciones, puede ser Petroperú o cualquiera. La utilidad neta de este negocio es ¿cuánto? 30 millones de dólares, ¿está claro? ¿Gano o pierdo? La utilidad neta de este negocio es 30 millones de dólares, ¿está claro? La idea es, ¿cómo mido si gano o pierdo?
Porque, claro, como utilidad neta son 30 millones y es significativo 30 millones de dólares, ¿verdad? Pero si hay un segundo dato que dice que se han invertido 1.500 millones acá, ¿gana o pierde? ¿Cuánto sería el ROA? $2%, ¿verdad? Ok, el costo de capital en el sector eléctrico, por norma incluso, es 8.4% neto, ¿ok? Se construye con 12 y luego es 8.4 después de impuestos, con el que se compara ese 2. Entonces, si el sector eléctrico necesita una rentabilidad de 8.4 y este negocio rinde 2, ¿gana o pierde? Pierde, ¿no es cierto? Pierde. Entonces, es eso lo que nos permite comparar con el ROA. ¿Está claro? Entonces, pierde porque está generando 2 cuando debe generar 8.4. ¿Cuánto debería generar? Si, vamos a ponerle 8 para hacer el cálculo más fácil. ¿Cuánto debería ser la utilidad si el rendimiento mínimo esperado es 8? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto debería ganar? En vez de una utilidad de 30, ¿cuánto debería ganar? 120. 120 millones. Claro, si yo ahora, esta empresa es de $1.500, 1.500 millones o 1.500 billones, en realidad la utilidad tiene que ser proporcional a lo invertido, ¿verdad? ¿Está claro? Una cosa es de repente medir Luz del Sur, otra cosa es, digamos, medir Enel a nivel mundial. O sea, no puedo, o sea, las utilidades son relativas al tamaño del negocio. Pero por lo menos aquí estamos visualizando qué cosa, de que tener la utilidad en azul no es suficiente. ¿Está claro? No es suficiente. O sea, a veces nos alegramos porque no hemos perdido, o sea, no hay una pérdida en rojo, ¿verdad? Pero todo esto refleja valor empresarial. O sea, en realidad he perdido valor a nivel empresarial. ¿Está claro? O sea, lo que van a ver es el impacto en valor patrimonial. O sea, la valorización de la empresa se cayó si es que yo hago esto. Ya no vale 1.500. ¿Está claro? Es simplemente hacer la operación al revés. ¿Cuánto vale este activo a nivel de activo comercial, digamos, si rinde 2%? ¿Quién me puede decir? ¿A cuánto cayó esto? O sea, si es 30, dividan entre 8%, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale eso? ¿Quién me da esa cifra? Ahí sí ya no puedo. ¿Cuánto? 76. Oh, 75, ok. Por un millóncito no. Ya, esta es la fórmula más utilizada en términos de valorización. O sea, en este caso, ¿cuánto valdría? O sea, como central hidroeléctrica vale 1.500, ¿verdad? Pero como negocio, ¿cuánto vale? 375. ¿Está claro? O sea, no genera el valor de lo invertido, ¿no? ¿Te parece más fácil que sería tener ese dinero de los 1.500 y depositarlo en ahorros? Sin riesgo, absolutamente sin ninguna preocupación. Claro, generamos negocios, riesgo de negocio, y el valor, ¿cuánto es? Menor a lo invertido. O sea, ahí no hay negocio que valga. ¿Está claro? Entonces, eso sirve para analizar este tipo de PPT. Igual se puede hacer una empresa de cualquier tipo, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso se tienen estos indicadores. O sea, estos indicadores sirven para ese tipo de análisis. Igual en largo plazo, si un proyecto rinde 14.1 y el costo de capital es 8, ok, ahí he generado valor. ¿Cuánto valor? Eso es lo que tenemos que ver. ¿A cuánto puedo vender ese proyecto, esa empresa, digamos, que puede generar esos flujos? Eso también sirve para poder dimensionar. Y eso nosotros lo vamos a ver luego a nivel de valorización, ¿está claro? Bien. Entonces, cuando un negocio genera alta cantidad de flujos mayores en rentabilidad, lo que hace es esto.
los 800 millones los convierte en ¿qué? En un ejemplo, ¿no? ¿En cuánto? En 1.200. ¿Está claro? Eso se llama capitalización del mercado o valor financiero del patrimonio, ¿no? Entonces, cuando vayamos, por ejemplo, al Yahoo, todas las empresas bien llevadas, digamos, en términos de gerencia, hacen este efecto. De la parte contable, se capitaliza. ¿Está claro? Y todas las empresas en realidad tienen, digamos, acá, por ejemplo, en el Chile, ¿no? Que usamos para analizar a veces. Ahí tienen su capitalización de mercado. Tiene 5.816 miles de millones, en este caso es en pesos chilenos. Entonces, usted puede encontrar otra empresa, digamos, Microsoft, ¿no? Si lo compara con la parte, digamos, MSFT es el ticker de Microsoft. Miren cuánto vale Microsoft. 1.033, ¿cuánto? Trillones, ¿no? Miles de millones de dólares. Entonces, es bastante grande. Ahora, vamos a comparar con la empresa más grande en Estados Unidos, o la segunda, porque que es más conocida en nuestro medio, porque ha sido dueña de Genor, que tiene activos fijos enormes, ¿está claro? Quedemos en memoria este valor de 1.033. Y ahora vamos a poner acá Duke. Entonces, esto tiene centrales, tiene línea de transmisión, tiene su estación. O sea, nosotros seríamos una región nada más al lado de todo lo que tiene. ¿Está claro? Pero ¿cuánto es el valor? 67, ¿verdad? Microsoft tendrá todo ese activo fijo que tiene Duke. No, ¿no es cierto? Pero vale, ¿por qué vale? Por sus flujos comerciales, ¿no? Lo que le da valor a esa empresa. Esta vale 67, que sería, bueno, supongo que son 50 para hacer 20, 18, 17 veces más vale Microsoft, ¿claro? Que la empresa, digamos, que tiene los mayores activos de generación, transmisión y distribución en la parte eléctrica. Entonces, todos son activos muy grandes en términos contables. En términos de valor, la otra empresa vale 17, 18 veces más, ¿no? ¿Está claro? Esas son las cosas que nos vamos a ir explicando poco a poco, ¿no? ¿Claras ahí? ¿Preguntas? Ok. Miren, el ejemplo tiene la hoja de cálculo también donde ustedes pueden ver lo que hemos hecho, ¿está claro? Aquí está la parte del ejercicio numérico, ¿está claro? Pero voy a usar esta hoja para explicarles lo que tengo que decirles es un poquito que me disculpen, en la segunda sesión tengo un tema familiar que cerrar. No voy a estar en la segunda sesión, ¿ok? Les voy a deber una sesión, pero es un tema familiar, así que me disculpan. Entonces vamos a cerrar con este tema, ¿está claro? El tema de riesgo operativo. Bien. O sea, si nos tomamos unos minutos más, bueno, van a descansar un poco más. Ok. Entonces, vamos a ver qué cosa es riesgo económico, operativo y qué cosa es riesgo financiero, ¿está claro? De dónde nacen estos temas y por qué da lugar a lo que sería, digamos, los riesgos de negocio. Lo primero que vamos a hacer es esto que ya tenemos
situado, digamos, compro 100, vendo 100, y el costo variable era 10, digamos, voy a ponerle los gastos administrativos eran 300, ¿no es cierto? Así estaba el ejercicio. Ok. Y la deuda, está bien, costo fijo 400, creo que era, ¿no? Ahí está, ok. Esos son los datos que teníamos en la otra hoja. Entonces, ¿el ROA era cuánto? 14.1. Entonces, ¿de qué ahora va a depender los niveles de riesgo? Los niveles de riesgo van a depender de los desfases que hay entre costos e ingresos, ¿está claro? Y los desfases generalmente son cuando hay costo fijo. El costo fijo y hay variación de ventas, ¿está claro? Entonces, cuando hay eso, se produce el riesgo operativo. Igual, cuando se incorpora la deuda lo que hace es incrementar el efecto del costo fijo como flujo. Es decir, el servicio de deuda se va a ver como un costo adicional. Y ahí veremos riesgo financiero, ¿está claro? Pero veamos primero el riesgo operativo. Entonces, este es el 14.1 y vamos a generar algunos escenarios, ¿no es cierto? O sea, costo fijo 400, gastos administrativos 300, costo variable 10, que es el dato original que tenemos. 400 de costo fijo, nuevamente, gastos administrativos 300 y costo variable 10. Supongamos que yo quiero variabilizar completamente el negocio. ¿Qué tendría que hacer? Todos los costos fijos los subcontrato, ¿está claro? O sea, el costo fijo del costo de acabado, digamos, no tengo personal, no tengo nada, simplemente por cada producto pago un variable, digamos, ¿no? Igual vamos a hacer el supuesto que también los gastos administrativos los podemos variabilizar. Pagamos por unidad vendida, ¿está claro? Es un supuesto fuerte, lo sé, pero va a ayudar a entender el fenómeno. Entonces, ¿el costo variable debería ser mayor o debería ser menor? Mayor. Digamos 16.48, ¿está claro? Si ahora al revés, quiero apalancar la empresa y digo, de 400 el costo fijo va a ser 600, o sea, elevo el costo fijo, los gastos administrativos a 450, pero como he incorporado que era costo variable al costo fijo, digamos, el costo variable debe bajar, ¿está claro? Debe bajar. Entonces son modos de llevar adelante un negocio. Yo puedo llevar adelante el negocio lo más variable posible o puedo llevar adelante el negocio con la mayor cantidad de costo fijo. Pero todo tiene un precio, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora, digamos, cuáles son los precios. ¿Y de qué depende? Justamente de un factor que en este caso va a estar representado por la variación de ventas, y las ventas en el optimista pueden ser 150 y en el pesimista 50. ¿Qué significa? Que la variable de riesgo va a ser ¿qué cosa? Las ventas. ¿Está claro? Puede ser el precio, puede ser el costo, puede ser la inversión, hay varios riesgos, pero vamos a reflejar el riesgo en las ventas. Bien, si yo variabilizo todo, es decir, todo es cero ahora, ¿costo fijo cuánto? 0. ¿Está claro? ¿Gastos administrativos cuánto? 0. Entonces el costo variable sube a 16.48. ¿Está claro? 16.48. Ok. Entonces, miramos la rentabilidad. La rentabilidad me da 14.1. A propósito, he igualado la rentabilidad y 14.1, pero para ver este efecto. Entonces, si se caen las ventas a 50, ¿cuánto sería la rentabilidad? 14.1. Si las ventas crecen a 150, ¿cuánto sería la rentabilidad? 14.1. ¿Está claro? Repito nuevamente, ¿ok? Todo lo he convertido en variable equivalente, ¿no es cierto? En vez de costarme ahora cada polo, con todos los costos variables, ¿me cuesta cuánto?
16.48, ¿por qué he variabilizado el costo fijo y he variabilizado qué cosa? El gasto administrativo. Idealmente, no se puede variabilizar todo, pero digamos, estamos en un mundo ideal para hacer el análisis comparativo. Entonces, ahora el costo variable vale ¿cuánto? 16.48. Y lo he calculado que al nivel de 100 me da una rentabilidad de 14.1. Para su efecto comparativo, después puedo romper ese equilibrio para otro ejercicio. Pero la observación que quería mostrar es que si yo pongo aquí 50, ¿cuánto sería la rentabilidad? 14.1. 150, ¿cuánto es? 14.1. ¿Qué efecto estamos observando? De una administración perfecta del riesgo, ¿no es cierto? O sea, ninguna variabilidad de la venta me afecta ¿a qué cosa? La rentabilidad. Eso se llama hacer un hedge, ¿no? Hecho un hedge perfecto en términos de hacer, digamos, ingresos con costos, lo he hecho paralelo, ¿no? Sube el ingreso, sube el costo. Baja el ingreso, baja el costo. ¿Está claro? Bien. En mi escenario ahora, veamos en mi escenario original, 400, 300 y 10. El costo variable era ¿cuánto? 10. ¿El costo fijo cuánto? 400. Y el costo administrativo era 300, ¿no? 300. Yo tengo 100 y me da ¿cuánto? 14.1. Si yo vendo 150, sube a 27.8. O sea, fíjese que el fijo me ayuda a aumentar la rentabilidad, ¿no es cierto? Pero cuando cae ¿a cuánto? A 50, pega, ¿no es cierto? Se va a 22.2 negativo. ¿Está claro? Entonces, estamos en este segundo cuadro donde tenemos estos resultados, que es el escenario esperado. Pero si yo sigo aumentando los costos fijos, vamos a seguir 600, 450, y claro, el costo variable sigue bajando a 677, hagamos este ejercicio para tener todos los datos. ¿Costo fijo cuánto? 600, costo administrativo cuánto puse? 450. Y tengo ahora 677, ¿no? De punto 77. ¿Ok? Entonces, fíjese, con 50, ya casi perdí la mitad de la inversión. Con 100, 14.1. Y con 150, 38.2. ¿Está claro? Ok. Entonces tenemos este cuadrito de resumen, ¿no? Primero, ok. Ahí está el cuadro de resumen. La pregunta sería, ok, ¿cuál es la elección de ustedes para llevar adelante el negocio? De estas tres alternativas. ¿El primero o el segundo? ¿Primero o segundo? No, pero el gerente está variabilizado también. La idea es que todo el mundo está variabilizado. Le paga por unidad. Es un extremo, pero va a servir mucho para ver el efecto de un costo fijo y un costo variable, lo que es riesgo operativo en realidad. Ok. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? ¿Primero? O sea, claro, el primero no dice que la rentabilidad pase lo que pase, ¿es cuánto? 14.1. El segundo no dice que la rentabilidad esperada es ¿cuánto? 14.1, pero puede subir ¿a cuánto? A 27.8 y bajar ¿a cuánto? 22.2. Te voy a apelar a su conocimiento financiero, también de lo que han aprendido, que dice
que a rentabilidades similares esperadas, prefiero mayor o menor riesgo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? El primero. O sea, lo que le está diciendo es, de todas maneras, la mayor probabilidad es que gane ¿cuánto? 14-1. Uno con plena seguridad y otro con que ese 14-1 se convierte en ¿cuánto? En 28. También se puede convertir en 27-8, pero hay un valor de riesgo ahí, digamos, que están absorbiendo, ¿no? Entonces, lo podemos reflejar de esta manera. ¿Está claro? Aquí, la desviación estándar, ¿cuánto sería? 0, ¿no es cierto? No hay. La desviación estándar acá se saca como, o sea, hace como si fuera una triangular y en los máximos niveles, digamos, de variación, entre 6, más o menos le da la desviación estándar. En términos prácticos, ¿no? Y eso más o menos supongamos que sale 7. Entonces, en uno tienen 0 riesgo y a la misma rentabilidad esperada, ¿verdad? Y en el otro tienen ¿cuánto? 7 de variación de la rentabilidad. ¿Está claro? Entonces, la teoría, digamos, de portafolio nos decía, a la misma rentabilidad esperada, prefiero el menor riesgo. Porque nuevamente, aquí es, la rentabilidad va a estar de todas maneras en ¿cuánto? Alrededor de 14-1. Solo que en el segundo, su posibilidad de pérdida es mucho más alta. Y, digamos, la profundidad de 22% de pérdida, ¿no? Si fuera el tercero, la rentabilidad, el riesgo sería mayor, ¿no? O sea, la rentabilidad sería la misma y el riesgo mayor, ¿no? Pero claramente se elige lo primero. Y la pregunta es, ¿cuál eligen? ¿El primero o el segundo si esto fuera, digamos, supongamos entre el primero y el morado que les puse? Y es otro ejercicio, digamos, ¿no? Entonces, ahí tienen a la misma rentabilidad, pero a rentabilidad de 14, 0 riesgo, pero tienen una posición ahora de mayor rentabilidad de 18.1, pero riesgo de 6. ¿Cuál eligen? Y ahí tenemos que entrar a otros conceptos, ¿está claro? Para medir entre los... Se puede elegir entre los dos. Pero digamos, por eso es que lo hice a este nivel, porque es más fácil analizar, ¿no es cierto? Pero la realidad no va a ser así, sino la realidad va a ser como esto, ¿no? Uno va a dar más rentabilidad, más riesgo, menos riesgo, etcétera, y ahí se hace el balance. ¿Está claro? Entonces, este es el riesgo, digamos, así se conforma el riesgo operativo, el riesgo económico, ¿no? Entre los desfases de ingresos y costos. ¿Está claro? O egresos. Si yo tengo los ingresos así, y supongamos ahora, tengo los costos así, que los costos en azul y los ingresos en rojo. En la primera posición, la posición de la izquierda, ¿hay o no hay riesgo? O sea, el ingreso está en rojo y el costo de egreso está en azul. ¿Está claro? ¿Hay o no hay riesgo? No hay riesgo. Es la misma posición de aquí, ¿no es cierto? Es esto. Sube la venta, baja la venta y se adecúa el costo porque está sumamente variabilizado. Ok. Si, por ejemplo, como puede ser una, digamos, una unidad de venta de agua por ósmosis, o sea, tratamiento de agua, ahora que están hablando el tratamiento, por ejemplo, que hace el arequipeño, bueno, no sé si lo hará al final, la minera, eso, el gran insumo de ese tipo de tratamiento de agua de mar para convertir agua potable es la energía. ¿Está claro? Si ustedes quisieran hacer el 80% del costo es energía.
Si quisieran hacer, digamos, un esquema de venta donde no corran riesgo, ¿cómo pondrían el precio? ¿En función de qué precio? El precio de la energía. ¿Está claro? Ese es el esquema de administración de riesgo, ¿no es cierto? A eso lleva este tipo de análisis de estructura de riesgo. Entonces, si el precio de energía varía, ¿no es cierto? ¿Qué hago yo? Mi ingreso, o sea, el precio que yo tengo, debería estar en función del costo de la energía. Y eso hace la administración de riesgo, ¿verdad? O, en este caso, si mi egreso es fijo, ¿cómo debería ser mi precio? O sea, si mi egreso es fijo, mi precio debería ser fijo. Eso, por ejemplo, son los futuros, el forward, opciones que hacen ese efecto. ¿Está claro? Entonces, toda esta teoría nace del manejo de riesgo operativo. ¿Está claro? Es lo que están viendo en el fondo en ese cuadrito pequeñito. Bien, aquí nos vamos a quedar, señores. Nos vemos en la próxima clase y disculpen por la falta de hoy día, pero no tengo opción. Me ha servido esos cables. Sí. ¿Las sesiones también las graba? Todas están grabadas y van a aparecer. ¿En cuánto tiempo aparece? Si son más de 3 horas, en 4 horas. Pero no se puede descargar. Solo es para el Solamente para ver. Que no tenía mayor inconveniente con la asistencia. Le comento que el 8 de septiembre yo tengo comprado, entonces no voy a poder venir. Chicos, Pero puede conectar. no pongan el profesor. Yo siempre la tomo al final, así que no hay problema. La última clase. Ahí viene, ese es el No campo. sé si va a haber algún. Porque no tengo sus Si la avisas a ella, no hay problema. Ya, perfecto. Ahorita.